Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en los datos, los tiempos y, sobre todo, las historias que nos dejaron las primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán. Estamos hablando de Fórmula 1, claro, directamente desde el circuito urbano de Bakú, este viernes 19 de septiembre de 2025. Tenemos aquí, resúmenes detallados casi minuto a minuto de lo que pasó en Libres 1 y Libres 2. La misión hoy es bastante clara. Vamos a desglosar quién marcó el ritmo al principio, quién tuvo esos encuentros, digamos, cercanos con los muros de Bakú y qué pistas nos dan estas primeras horas sobre lo que podemos esperar este fin de semana. Porque este trazado es muy particular y, la verdad, no perdona errores. Un despiste mínimo se paga carísimo. Nos metemos de lleno en el análisis. Exacto. Es que Bakú es un desafío único en todo el calendario, ¿no? Tienes esa recta kilométrica larguísima donde la velocidad punta es clave. Pero justo después te encuentras con secciones súper técnicas, muy estrechas, casi ratoneras. Pienso en la famosa subida al castillo, entre esos muros ciegos. Encontré el balance perfecto en la configuración del coche, que te sirva para las dos cosas, y sobre todo, darle al piloto esa confianza para atacar los muros. Eso es crucial acá. Estas sesiones libres, aunque no den puntos, son el primer gran indicativo, la primera pista de quién hizo bien el trabajo previo. Pues vamos a ello entonces. Empecemos con los Libres 1, la primera sesión, la toma de contacto. Y la verdad, la primera impresión fuerte fue el dominio de McLaren. Lando Norris se puso al frente, marcó un 1:42.704. Y su compañero Oscar Piastri, que viene liderando el Mundial, no estaba nada lejos. Charles Leclerc con Ferrari completó ese top 3 inicial. ¿Qué te dice esta primera muestra de músculo de McLaren? Es, sin duda, una declaración de intenciones importante por parte de ellos. Norris, en particular, se vio muy cómodo desde el vamos, Marcó su mejor tiempo relativamente temprano y, nadie pudo bajarlo por un buen rato. Piastri también mostró buen ritmo al principio. Y que Leclerc esté ahí arriba, tercero, eso ya no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Claro. Hay que recordar que consiguió las últimas 4 poles acá en Bakú. Tiene como un romance especial con este circuito a una vuelta, pero quizá lo más llamativo fue esa diferencia inicial que lograron sacar, ¿no? Con otros equipos de punta como Red Bull o Mercedes, que parecían un pasito por detrás al comienzo. Y desde esos primeros minutos, Bakú ya empezó a mostrar los dientes. No paramos de ver incidentes menores, pilotos buscando los límites y, a veces encontrándolos. Vimos a Gabriel Bortoleto, a Lewis Hamilton teniendo que usar las escapatorias. Isaac Hadjar también se dio un paseo fuera de pista. Alex Albon tuvo un momento rarísimo. Perdió un retrovisor en plena recta. Salió volando así nomás. Y George Russell hasta reportó por radio olor a quemado en su Mercedes. Parecía que todos salieron con ganas, Es el pan de cada día en Bakú, ¿sabes? Especialmente en las primeras sesiones. Los pilotos necesitan sentir dónde está el límite de adherencia lo antes posible, porque cada décima acá cuenta muchísimo. Pero las escapatorias aquí no son, digamos, generosas como en otros circuitos. Muchas veces son estrechas, te obligan a maniobrar un montón para volver, y los muros están siempre ahí, esperando. Además, no hay que olvidarse que es un circuito urbano. La pista arranca muy verde, con poco agarre, y va evolucionando muchísimo a medida que los coches van dejando goma. Eso hace que los tiempos mejoren y mejoren. Y claro, anima a los pilotos a arriesgar un poquito más en cada vuelta. Es una búsqueda constante del límite, pero en condiciones que cambian todo el tiempo. El momento que realmente partió la sesión de Libres 1 fue la bandera roja. Hubo bastante confusión al principio, ¿no? Las imágenes no eran muy claras. Se llegó a pensar que era una pieza del coche de Carlos Sainz. Pero la realidad fue mucho más extraña y, la verdad, un poquito preocupante desde el punto de vista de la seguridad de la pista misma. Lo que pasó fue que Sainz, al pasar por encima de uno de los pianos, esos disuasorios en la salida de la última curva, literalmente arrancó una parte de goma de ese mismo piano. Y no era una piecita chica, era un trozo importante que quedó justo en la línea ideal. Lógicamente, esto obligó a parar la sesión. Claro. Y no fue una parada corta, fueron más de 20 minutos perdidos. Un tiempo valiosísimo que todos los equipos necesitaban como agua para probar cosas, entender los neumáticos, un contratiempo grande para todos. Increíble lo del piano. No se ve algo así muy seguido. Y mientras estaba la sesión parada, o justo antes,
vimos más problemas. Oscar Piastri, el líder del Mundial, tuvo que bajarse de su McLaren. Los mecánicos estaban trabajando a full en la parte trasera del coche, parecía algún tipo de problema que necesitaba atención urgente. Sí, algo pasaba ahí. Y Lewis Hamilton también se llevó un susto. Tocó el muro interior en la curva 5, un toque que pareció leve pero fue suficiente para pincharle el neumático delantero izquierdo y dañar el alerón. Tuvo que volver a boxes muy despacio. Más trabajo para la gente de Ferrari. Sí, otro más para la lista de víctimas de Bakú. Después de esa interrupción larga por el piano, se reanudó la sesión, pero ya quedaba poquito tiempo en el reloj. Norris logró mantener su liderato, aunque Max Verstappen, que había tenido una salida de pista antes, en la curva 16, consiguió acercarse muchísimo al final. Quedó segundo a solo 43 milésimas. Nada. Pegadísimos. Aún así, McLaren mantuvo el doblete, porque Piastri, a pesar de los problemas que tuvo, se recuperó y marcó el segundo mejor tiempo. ¿Y cómo les fue a los pilotos españoles en esta primera sesión? Carlos Sainz terminó octavo con el Williams y Fernando Alonso 15º con el Aston Martin. Alonso mejoró un poco sobre el final, pero estuvo bastante atrás casi toda la sesión. Sí, lo de Alonso y Aston Martin ya empezaba a dibujar un panorama algo preocupante. Se escucharon comentarios sobre falta de velocidad punta y eso en la recta eterna de Bakú es letal. Si tu coche genera demasiado drag, demasiada resistencia al aire, pierdes un mundo de tiempo ahí. Parece que la filosofía aerodinámica de Aston Martin quizás no encaja del todo bien con lo que pide este circuito. Entiendo. Por otro lado, ver a Sainz metiendo al Williams octavo es un inicio muy sólido, considerando dónde está el coche teóricamente. Y Verstappen, bueno, a pesar del error, demostró que el ritmo estaba ahí, como siempre. Pero sí, el titular claro de los libres 1 fue ese doblete inicial de McLaren mostrando una velocidad bastante sorprendente. Muy bien. Pues pasemos página y vayamos a los libres 2. La segunda sesión del día, ya con más goma en la pista, condiciones en teoría un poco más representativas, y acá la tortilla se dio vuelta por completo, Ferrari tomó el mando, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo del día, un tiempazo, 1:41.293. Y Charles Leclerc se quedó ahí nomás, pegadito, a solo 74 milésimas. George Russell completó un buen día para Mercedes quedando tercero. Estábamos viendo un resurgir de Ferrari y Mercedes. O al menos una respuesta fuerte. Fascinante, la verdad. Lo de Hamilton fue especialmente llamativo. Ha tenido un año que, para lo que él nos tiene acostumbrados, ha sido complicado, con altibajos, ¿no? Pero justo el jueves en las entrevistas dijo que había identificado con el equipo algunas áreas clave de mejora y que sentía que este fin de semana podía ser como un nuevo comienzo, y ¡pum! ¿Y lo clavó? Marca el mejor tiempo en libres 2. Obviamente son solo entrenamientos, no hay que volverse locos, pero es una señal potente. Leclerc, por su parte, otra vez demostrando esa conexión que tiene con Bakú, siempre encuentra la forma de ser rapidísimo acá a una vuelta. Y lo de Mercedes también muy interesante. Russell tercero confirma el buen ritmo, pero ojo, que el joven Kimi Antonelli, con el coche cliente de Mercedes, se coló en una sorprendente cuarta posición. Nada mal para el debutante, ¿eh? Nada mal. Además, vimos algo curioso en Ferrari que llamó la atención. Estuvieron practicando la táctica del rebufo en la recta principal, entre Hamilton y Leclerc. Algo que, mira qué curioso, no hicieron en Monza, donde quizás les habría venido aún mejor. Aquí pareció funcionarles. De hecho, se dice que Hamilton hizo su vuelta rápida aprovechando el rebufo de Leclerc. Ah, sí, lo del rebufo. Interesante movida. Y hablando de jóvenes promesas, otro que brilló fue Ollie Bearman. Consiguió meter al Haas en una fantástica quinta posición. Probablemente ayudado por el motor Ferrari en esa recta larguísima, pero igual un resultado excelente para él y para Haas. Sin dudar, Bearman y Antonelli ahí, mostrando cositas. Pero bueno, mientras unos sonreían, la sesión se convirtió en una pesadilla para el hombre que había dominado la mañana, Lando Norris. Tuvo un error de cálculo buscando los límites en la curva 4. Se fue un poquito largo y, el resultado fue un impacto bastante fuerte contra el muro exterior. Uf. Rompió la suspensión trasera derecha de su McLaren y eso significó el fin de su sesión. Se perdió casi media hora de rodaje crucial, justo cuando los equipos empiezan a hacer las simulaciones de carrera con tanque lleno. Muy mal momento.
Un error que puede costar muy caro, porque no es solo el tiempo que pierdes en pista, es el trabajo extra para los mecánicos y la duda de si habrá más daños, ¿no? Exactamente. Perderse esa parte final de Libres 2 es perder datos vitales sobre cómo se comportan las gomas, con mucha gasolina, la degradación, información clave para planificar la estrategia del domingo. Además, pone una presión enorme sobre el equipo para tener el coche listo y perfecto para mañana, para Libres 3 y la quali. Y para el piloto, psicológicamente un golpe así nunca es bueno, menos en un circuito que te exige tanta confianza. Totalmente. Y para colmo de males en McLaren, su compañero Oscar Piastri tampoco tuvo una sesión limpia del todo. También tuvo su propio encuentro con las barreras, un roce en la curva 15. Pudo seguir, pero su ritmo ya no fue el mismo que a la mañana y terminó 11º. O sea, los dos McLaren con problemas. Sí, y para rematar, Dirección de Carrera anotó una posible infracción suya por no respetar banderas amarillas, algo que está bajo investigación y podría traerle una penalización. Definitivamente no fue la tarde de McLaren. Queda clarísimo que los muros de Bakú no distinguen nombres ni posiciones en el campeonato. Siguieron pasando factura. Vimos más incidentes. Lance Stroll también tuvo su momento con las protecciones en la curva 15. Tocó con la rueda trasera derecha, aparentemente sin consecuencias graves para su Aston Martin, pero ahí estuvo. Otro más. El propio Charles Leclerc, a pesar de su buen ritmo, reportó por radio haber besado el muro 2 veces. Un roce leve en la curva 3 y otro un poco más notorio después, siempre buscando ese milímetro extra. Es que van al límite absoluto. Y las salidas de pista siguieron. Berman tuvo una excursión en la zona del castillo, y Leclerc de nuevo en el primer sector, casi al final. Bakú seguía mostrando los dientes, recordándole a todos que el mínimo despiste se paga. Es la naturaleza de este lugar. Para ser rápido acá, tienes que usar cada centímetro, tienes que rozar los muros, pero la línea entre el éxito y el error es finísima. Lo que vimos hoy es lo normal acá. Pilotos de primerísimo nivel cometiendo pequeños errores o teniendo sustos porque están operando al límite. Y eso que solo es viernes. Totalmente. ¿Y cómo les fue finalmente a Carlos Sainz y Fernando Alonso en esta segunda sesión? Tan movida y con esos cambios en la punta. Bueno, Carlos Sainz terminó 11º, justo por detrás de Russell y muy cerquita en tiempos de Piastri. Tuvo momentos interesantes, sobre todo con el neumático medio al principio de la sesión, llegó a estar cuarto temporalmente. Parece que tiene potencial para estar en la pelea por meterse en Q3 y luchar por puntos. Quizás le falta ese último puntito de ritmo que mostraron los Ferrari y Mercedes hoy con el blando, pero está ahí. ¿Y Alonso? Para Fernando Alonso, sin embargo, la situación fue bastante más complicada. Terminó 19º, penúltimo, solo por delante de su compañero Stroll, que como dijimos, también tuvo su incidente. Se confirma un poco la sensación de los libres 1. Aston Martin parece sufrir mucho en este trazado. La sospecha principal sigue siendo esa posible baja eficiencia aerodinámica. La recta. Claro, en esa recta tan larga, si tu coche opone mucha resistencia al aire, pierdes demasiado tiempo. Es muy difícil compensarlo después en las zonas lentas. Aunque mejoró un poquito su tiempo respecto a la mañana, se quedó a 1.6 segundos de Hamilton. Es una diferencia importante. Muchísimo. El fin de semana se les presenta muy cuesta arriba, si no encuentran algo grande de la noche a la mañana. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir esta primera jornada intensa en Bakú, Libres 1 con un claro color papaya, dominio de McLaren con Norris y Piastri, pero luego, cambio radical en Libres 2, Ferrari da un paso al frente, Hamilton marca el mejor tiempo del día por delante de Leclerc, Mercedes también parece muy competitivo, Russell tercero y la sorpresa de Antonelli cuarto. La cruz, claramente para Aston Martin, que parece sufrir bastante. Y para Lando Norris, con ese accidente fuerte que lo dejó fuera de combate antes de tiempo. Sainz, por su parte, ahí en la lucha de la zona media con el Williams. Muchísima acción, muchos incidentes. Lo esperado en Bakú, pero quizás con más idas y vueltas de las previstas. Exacto, lo has resumido perfecto. Ha sido una montaña rusa este viernes. Las sesiones de entrenamientos siempre nos dan una foto inicial, ¿no? Una primera lectura del orden. Pero si hay un circuito donde esa foto puede cambiar totalmente del viernes al sábado y del sábado al domingo, es este. Es Bakú. Es impredecible por naturaleza. La clasificación de mañana va a ser, absolutamente crucial como siempre acá.
Adelantar es posible en la recta, sí, pero es complicado en otras zonas. Y ya vimos hoy destellos de lo que pueden hacer pilotos como Leclerc, que busca su quinta pole seguida acá, o Hamilton, que parece haber encontrado algo. La gestión del riesgo va a ser fundamental. Vimos muchísimos errores hoy, pilotos acariciando muros, otros chocando, salidas de pista, y esa tensión solo va a aumentar mañana en la clasificación y el domingo en la carrera. Nos dejas entonces con una pregunta muy interesante flotando en el aire después de estas dos sesiones tan llenas de contrastes, ¿no? ¿Tendrá McLaren la capacidad de recuperarse de ese golpe, del accidente de Norris? ¿Y podrán traducir esa velocidad tan buena que mostraron en Libres 1 en un buen resultado mañana en la clasificación? ¿O serán Ferrari y Mercedes que terminaron el día tan fuertes quienes aprovechen este momento de contratiempo de McLaren para intentar dominar el resto del fin de semana acá en Bakú? Esa es, sin duda, la gran incógnita que nos deja este viernes. La resiliencia y la capacidad de reacción de McLaren van a ser puestas a prueba ya mismo. Y déjame añadir un detallito que me pareció muy intrigante y que habrá que seguir de cerca mañana. Lewis Hamilton hizo su mejor tiempo en Libres 2 con el neumático blando, sí, pero antes había marcado un tiempo realmente competitivo, muy cercano, con el neumático medio. Ah, mira. Fue solo una casualidad. O podría ser una pista de que el neumático medio funciona sorprendentemente bien aquí para una vuelta rápida. Quizás porque entra mejor en temperatura o aguanta más el sobrecalentamiento, ¿sabes? Recordamos casos como Imola donde pasó algo parecido. Podría abrir opciones estratégicas interesantes para la clasificación. Definitivamente. Mucho material para analizar y muchas preguntas abiertas antes de la sesión clave de mañana.